Bueno, vamos a hacer lo que es una explicación de cómo prepararse con la aplicación de Profe.C para lo que es la prueba de admisión de las universidades que llaman la prueba, la PAA, que es prueba de actitud académicas y que se basa en la preparación para lo que es el examen de admisión de la UCR y la Universidad Nacional. En ese, una de las cosas más importantes y el requisito número uno para poder hacer esta prueba es tener una actitud siempre positiva, que impulse este interés de poder ingresar a tanto a la Universidad Nacional como a la UCR, que son más prestigiosas. Y para eso, pues, se requiere, no solo puede llegar a un examen sin practicar, sino que también un tema de impulsar, digamos, y prepararse con cierta disciplina y una práctica constante. Por eso la aplicación pues tiene una parte muy interesante donde uno trata de definir sus objetivos, organizar toda la parte del estudio, un plan de estrategias para lo que es todo lo que es las prácticas y evaluar y mejorar. El corregir, el que tratar de hacer algo pues implica de alguna forma de que pueda llegar a mejorar todo poco a poco y del error se aprende, como dicen. Entonces, es importantísimo tenerlo claro de que eso ayuda mucho y que para la preparación para el examen de admisión está compuesta de varias secciones, que es un diagnóstico inicial, uno puede tantear, como dicen, o cómo estamos, la parte de entrenamiento, que es abarca cada uno de los temas. En este caso se evalúan 8 áreas y un simulador que es lo que es una prueba como de cómo te podría uno presentar para manejar tanto lo que es el tiempo y los aspectos. Para eso generamos una ruta de las cuales lo primero hay que diagnosticar. Este proyecto lo que no es no solo tener un banco de preguntas, sino que también incluso va a ir evolucionando las preguntas. Cada vez se van perfeccionando y acorde actualizándose a lo que va las pruebas. Entonces, siempre es importante ver que ese proceso ya está lo que es la estructura, pero pueden seguir ir teniendo variaciones o mejoras que los mismos usuarios lo vayan indicando. Entonces, hay mucha en esa atención de tratar de hacer un material que le pueda servir a muchísimas personas. Por eso, aprender y practicar y simular es parte de este enfoque de lo que es de la presentación. Para lo que es la preparación con la aplicación, entonces vamos a separarlo en 7 partes. La primera, el diagnóstico, ¿verdad? Como conoce tu partida, de cómo estamos. Una guía de módulo que generalmente va a indicar de cómo es que está confeccionado el módulo, ¿verdad? Que más o menos tiene todos la misma estructura. La preparación por temas, que ahorita lo vamos a dar un poquito más de énfasis en ese tema. El simulador y otras secciones que es importante conocerlas, que es la sección de cómo encontrar o dónde está en la parte de la universidad o, digamos, la preparación para lo que examen. El buscador y la parte de favoritos. Entonces vamos a iniciar con el diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial tiene una parte donde se responde, se analiza, se detecta y se recomienda. Se hace una ruta de cuáles son los puntos donde se salió mal, ¿verdad? Y donde debemos reforzarlo más. Entonces, ese es el diagnóstico inicial. Después vamos a tener, por ejemplo, en el diagnóstico inicial, esto lo que estamos viendo aquí es una guía del diagnóstico, que es donde uno indica la guía de módulo, que es esta sección acá, y ahí usted va a aparecer toda esa información de cómo es que está configurado el módulo. Vamos a ver 3 secciones, como hemos visto. Entonces, en este caso, cuando le da el diagnóstico, aquí hay una serie de ejemplos, ¿verdad? De la parte, de varios ejemplos, ¿verdad? Y nos vamos a ir otra vez a la parte de arriba del documento y ahí nos indica, ¿verdad? Cómo va a ser las áreas de evaluar. Podemos escoger entre 8 o 10, entonces yo escogí ahí 8 y sale una pregunta donde es de secuencia, donde nos está diciendo que cuál es la secuencia correspondiente y cuál es a ese número. Igual también preguntas que son en la parte verbal, así como en las partes matemáticas. En este caso, como son 8 temas, prácticamente es una pregunta por cada tema. Entonces, realmente lo que se trata de buscar ese tipo de razonamiento. Entonces, el banco de preguntas actualmente, pues,
Tiene varias preguntas que van a ir cambiando en forma aleatoria. Y ya cuando terminamos de hacer esta parte, le damos finalizar y va a poner la parte de resultados. En este caso te da el porcentaje de cuántas tuviste buenas, cuántas malas. Y además te da una revisión de cada una de las fallas y además te explica por cuál razón, cuál es la correcta para efectos de. Entonces realmente existe una idea de llevarlo con una guía completa con los puntos que se pueden ir mejorando poco a poco y ir entendiendo la lógica que está por medio. Después está la parte de recomendaciones, entonces se dice, bueno, tienes que mejorar en estos aspectos y las metas de estudio correspondientes a cada uno de los puntos. Entonces realmente pues es muy funcional y genera un apoyo para efectos de lo que es el estudiante. Ahora vamos a pasarnos al, a la guía del módulo. La guía del módulo es donde se entiende y aprende cómo avanzar. En este caso, pues hay una parte donde en esa sección que es qué aprender, qué vas a aprender en este módulo, cómo vas a utilizarlo, ¿verdad? ¿Qué observas para poder identificar errores comunes, trampas, detalles? Y como último, cómo avanzar en caso de las prácticas o cómo es ir mejorando, perfeccionando lo que estamos viendo. En esta parte, entonces, por ejemplo, esto es como hay una guía de un módulo, esa es la parte de texto de intención, y ahí vas a ir viendo como todo lo que hay, que puedes pasar, por ejemplo, a otro, el de la geometría práctica, entonces te vas dando el guía y te aparece todo lo que son los puntos y que tienes que tomar en cuenta. Entonces, ese es otra. Ahora está la preparación para el examen, que es donde se entrena cada habilidad de esta forma. El examen está como un balance en una parte que es razonamiento verbal y otra parte que es razonamiento matemático. Entonces, le da un énfasis distinto el examen, ¿verdad? Sin embargo, incluso llegan a utilizarse algunas fórmulas que son características. Y igual con la parte de comprensión, pues es importante tenerlo claro. En la parte de los tres espacios que funcionan, digamos, el primero tiene un tab educativo, donde la idea es comprender, tener conceptos, ejemplos y de qué es exactamente. La estrategia es decidir mejor, entonces son claves, el descarte, cómo lo resuelvo. Y el último es practicar sobre ese tema y uno puede ir parametrizando la cantidad por los temas. Comprender el tema es importantísimo, entonces en esa parte, en el tag educativo, están los conceptos claves que se llega a observar y los ejemplos guiados. Eso, aparte de comprender siempre el manejo de conceptar, cómo podemos ir identificándolo y además conectándolo con las demás áreas. Por ejemplo, en ejemplos guiados, aparece siempre no en unas partes de selección, sino como una acción donde uno puede ir viendo, entonces te das un texto, ahí te piden que puedes observar lo que puedes hacer con la aplicación y la parte de decidir, mejor, como en este caso, estrategias de leer, que me piden, observar, pistas claves, descartar, errores y distractores, y la parte de concluir, decisiones y finales. Entonces, en esta sección tenemos 8 partes, entonces, al final de la parte de comprobación tenemos una parte de simulamos, que no es exactamente que aprender y entrenar, sino que más bien es compras de dominio, comprobar dominios que puedan establecer una parte de lo que uno dice, bueno, estoy mal, estoy bien, debo mejorar en estos puntos, entonces en el momento te da algún tipo de recomendación. Por la parte de tag de práctica está entrenar, mejorar. Está la parte base, el dominio, el tipo PAA y el reto. La parte base, digamos, en esta parte de práctica está la base guiada, que te enfoca a entender los conceptos y la lógica básica. El dominio, que es menos apoyo y aplica los aprendidos en situaciones con más variables y con menos guía. El tipo PA es mayor eficiencia y preguntas con un estilo de examen, más análisis y mejores distracciones. Y el último, que es el reto de precisión y presión. Entonces, el máximo enfoque es de mayor, pueden ser para utilizar la cantidad decimal, la cantidad de preguntas, los módulos y de implementación. Ahí la dificultad está entre uno es comprender y aplicar y el tipo de elemento.
Y aquí vamos a hacer, por ejemplo, lo que es la secuencia. Aquí viene la guía. Por ejemplo, está el tag educativo, entonces te dice qué mide en este módulo, cuál es la ruta, qué aspectos importantes, eso, y una característica donde aparecen todos los ejemplos de, digamos, de secuencias. Y acá, por ejemplo, también aparte de secuencias de números, pueden ser que cuenta de letras o elementos o imágenes. Entonces, ahí uno puede ir tomando en cuenta todos esos puntos. Ahí son bastantes ejercicios resueltos y guiados con la idea de hacer un criterio sobre el estudiante. Después está la parte de estrategia, donde está, bueno, cómo debo leerlo, ¿verdad? Cómo la clínica de extractores y un evaluador, un mini. Entonces ahí uno escoge sobre el tema, entonces te va saliendo algunos tipos de preguntas. Y después sirve como para contestar y tener criterio a ver si estamos bien o estamos mal o con lo que se indica ahí. Entonces es bastante interesante. Ahí estoy escogiendo, creo que he escogido 8 preguntas, es 5 preguntas, pero en este caso, ya cuando tengo las respuestas, entonces ahí le doy, en este caso, ir a tandas y ahí van viendo todos los tipos de retos. Ahí estamos marcando como la parte de los secuencias y digamos lo que son datos. Y el parte del simulador, ahí te va indicando cuáles son las condiciones y cuáles podrían ser. Ahí también te sugiere y te da consejos al respecto. Y ese es el tab de práctica. Entonces uno evalúa y ahí pues ahí va viendo cuáles los puntos y también puede multiplicar y poner la cantidad de preguntas o nivel de dificultad. Es totalmente maleable. Ahora el simulador. Pon una prueba de tu conocimiento, entonces vamos a ver preguntas de 10, 20, 35, 40 preguntas en un cierto determinado tiempo. El error, el análisis, el refuerzo y las nuevas prácticas. Entre no es correcto o incorrecto, entonces eso es parte del asunto. Y el simulador, por ejemplo, en este caso, haremos la parte de configurar, se establece cómo es que se va a evaluar, si son las preguntas, cuánto es eso, qué es, y así, entonces es mucho más práctico. Ahí podemos ver los ejemplos guiados, entonces ahí para ir teniendo como más criterio al respecto. Después, entonces ahí iniciamos con 10 preguntas, que sean preguntas mixtas o pueden ser algunas de ellas. Y después de ahí iniciamos. Ahí podemos escoger, bueno, podemos el cronómetro global, el cronómetro por pregunta, y ahí en la parte de arriba va a aparecer cómo se va evaluando. Recuerden que es contra el tiempo, entonces la idea es como tratar de perfeccionarlo. Ahí ponemos la cantidad de preguntas, ahí lo estoy marcándolos, y ahí las preguntas. Y ahí se indica el resultado de las áreas, las preguntas por revisar, cuántas fallaron, cuántas no, y hacer un plan de trabajo. Las recomendaciones, prioridad alta, prioridad media, prioridad baja. Ahí se puede ir viendo todos los resultados. Ahora vamos a ver la sección de lo que es la PAPA, que es cómo ir haciendo la ruta. En este caso, nosotros entramos aquí a la parte de fórmulas y ahí nos vamos a ir a la parte donde dice pruebas. Después están las pruebas de emisión, el lunes, y la UCR,
y ahí aparecen todas estas opciones. Ahora con respecto al buscador, entonces encuentra el tema clave. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a ir escogiendo, entonces entramos a la parte de la lupa, parte de abajo y vamos a poner la palabra usar, UCR con un espacio. Y ahí te va a aparecer todas las opciones de cómo se va a ir evaluando. Acá, entonces, ahí llega uno, escribe UCR y pone un espacio y ahí aparecen todas. Ahí se van a ir viendo cada uno. Y ahí se puede ver todos estos puntos. Ahora, este consiste en, ahí sería el buscador. Y los favoritos, aquí vamos a ver este video. Ahí voy a escribir algunas de las características de la prueba de TEC. Entonces llega o cualquiera puede ser de las pruebas, se marca en estrellita. Por ejemplo, ahí vamos a escoger otra opción. Que una nada más se escoge ahí, por ejemplo, UCR marca el valor y marca la estrella. Y los invito a descargar con este QR la aplicación y lo que es en las redes sociales. Y este es el logo de Profe. Cualquier duda que tengan al respecto me pueden escribir. Con mucho gusto los atiendo. Muchas gracias.